Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Buenas tardes, tengan todos. Hoy un nuevo programa de Ministerios a su alcance. Es un privilegio para mí estar acá y poder llevar este programa, y les doy la más cordial bienvenida a todos. Estamos continuando sobre la realidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a darle la continuación, o sea, la parte número 2 de la relación del Espíritu Santo, el tema que tuvimos la semana anterior. Pero antes de continuar con la segunda parte de el tema, la realidad del Espíritu Santo, voy a hacer una pequeña oración para poner esto en manos de Dios. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias por este día, por el don de la vida, por todas esas maravillas que nos das cada día. Hoy, en el nombre de Jesús, ponemos este programa, le doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que tome control absoluto de este programa y pueda edificar, pueda ministrar, pueda llevar paz, pueda llevar enseñanza y dirección a muchos creyentes. Espíritu Santo, toma control desde el inicio hasta el final. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a hacer ahí un pequeño repaso de lo que vimos en el programa anterior de la realidad del Espíritu Santo. Voy a hacerles aquí un pequeño repaso con lo que es, algunos aspectos del Antiguo Testamento en relación al Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Dice que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo era temporal y era selectiva, solo para líderes, para reyes, para profetas, para jueces. Esa era la parte o la recepción o a quien llegaba el Espíritu Santo. Y la manifestación era con poder, era con profecía y sabiduría.
la accesibilidad del Espíritu Santo era limitada en el Antiguo Testamento. Era únicamente mediada para el liderazgo espiritual, como les dije anteriormente. La relación con el Mesías, dice que prometido que el Mesías sería lleno del Espíritu Santo, y la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía a personas, pero no habitaba en ellas. Ahora, en el Nuevo Testamento, la presencia es permanente y universal para los creyentes, para las personas que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. En el momento que hacemos esa oración o aceptamos o le decimos a nuestro Señor Jesucristo que venga, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Y es para todos los creyentes, absolutamente para todos, sin acepción de personas. Para todo el que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo va a venir. Y la función es transformar el corazón y guiarnos en nuestra vida diaria. Viene, Él hace una transformación en nosotros y nos va a seguir guiando en el transcurso de nuestras vidas. La accesibilidad es totalmente abierta a todo en el que cree en Él, y es por gracia, es por fe que recibimos al Espíritu Santo. Ya hay profecías que se han cumplido del Espíritu Santo, como en Pentecostés y en la iglesia actual. Jesús vive lleno del Espíritu Santo cuando estuvo aquí con nosotros, y lo envía a nosotros, a los creyentes en la actualidad. Y como les dije antes, mora en nosotros, Él vive en nosotros, en el creyente, porque somos templo de Dios. Dice que el Espíritu Santo venía sobre las personas elegidas por Dios en el Antiguo Testamento, como Moisés, como David, y también a veces se apartaba, como se apartó del rey Saúl. En Juan 14, 17, ahí tenemos que Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Y en 1 Corintios 6, 9, donde dice que el creyente, o sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo nos regenera. En Juan 3, del 5 al 8, nos santifica, nos guía. En Romanos 8, 14 nos consuela. En Juan 14, 26 nos enseña. Nos da frutos, eso está en Gálatas 5, nos da frutos y también nos da dones. Los frutos es el carácter interno, nos forma un carácter interno, y los dones son para ayudar a cada miembro de la iglesia. Dice que Jesús fue concebido, oiga aquí lo importante de estas funciones, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo.
Eso usted lo puede ver en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8, 11. Y antes de ascender Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos hizo una promesa. Prometió enviar al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del versículo 7 al 15, que es el estudio que les voy a mostrar ahora sobre esta venida de esta promesa de cuando el Señor Jesucristo nos envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma persona divina en ambas épocas, Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Pero su modo de operar cambió radicalmente con la venida de Jesucristo y la inauguración de un nuevo pacto. Ok, aquí vamos a... El propósito de toda esta enseñanza que les he traído es pues comprender la continuidad del Espíritu Santo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, distinguir que su obra en el Antiguo y el Nuevo Testamento es por Él, porque en 2 de Timoteo 3, 16 dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y lo principal acá es que apliquemos la obra del Espíritu Santo, apliquémoslo a nuestras vidas. También, como les dije antes, el Espíritu Santo nos da dones. Eso está en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Diversidad de dones para equipar a la iglesia. También está en Efesios 4, 11, 13. Y eso se lo voy a dar luego. Vamos a hacer también un estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Así que es importante, porque el Espíritu Santo es el mismo en ambas épocas, pero su obra se profundiza ahora después de que Jesucristo lo envió. Ahora vamos a ver aquí, vamos a hacer un análisis o un estudio sobre en el 16, capítulo 16 de Juan, de los versículos del 7 al 15, dice así: 3 cosas dice aquí Jesús acerca de la venida del Consolador. Número 1, que la marcha de Cristo era absolutamente necesaria para que el descenso del Espíritu Santo se hiciera una realidad. Dice así el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Cristo vio que había motivos para asegurarlo con especial solemnidad. Por eso les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene. No solo me conviene. En Juan
14, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amareis, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Nuestro Señor Jesucristo tiene en cuenta sobre todo lo que es conveniente para nosotros hoy en día, y nos da el remedio que nosotros somos perezosos en tomar, porque sabe que es bueno para nuestra salud espiritual. Número 2, era pues conveniente que se fuese, porque era con el fin de que viniera el Consolador, por donde vemos que la marcha de Cristo tenía por objeto la venida del Consolador. Si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. El que da libremente bien puede retraer un don antes de otorgar otro, aun cuando a nosotros nos gustaría retener ambos. El envío del Espíritu había de ser fruto de la transacción de Jesús, y esa transacción tenía que ser llevada a cabo mediante su muerte, una muerte de cruz. Sería una respuesta para su intercesión allende el velo. Dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuchen esta maravillosa promesa que está en San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es una promesa estupenda. Dice, así que este don del Espíritu tenía que ser pagado y demandado por el Señor Jesús. Los discípulos tienen que verse privados de la presencia corporal del Señor antes de ser preparados debidamente para recibir las ayudas y los consuelos espirituales de una nueva dispensación. Si me voy, os lo enviaré. Por ese objeto, en efecto, se marcha. Ahora dice, la presencia del Espíritu de Cristo en la iglesia es tanto más deseable que su presencia corporal, como que no es realmente conveniente que Él se marche. Su presencia corporal estaba limitada a un solo lugar, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, mientras que por medio de su Espíritu puede ahora estar donde quiera, en dos o tres. Dice que estén dos o tres congregados en su nombre, como lo dice en Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia corporal de Cristo puede atraer la atención de los ojos, pero el Espíritu Santo puede atraer el corazón de los creyentes. Que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para llevar adelante la causa de Jesucristo en la tierra. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Versículo 8. Dice, y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
aquí es donde ahora les voy a explicar por qué convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En estas frases vemos, así como los versículos del 9 al 11 que dicen así: de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado de incredulidad. El pecado de incredulidad, ¿por qué? Porque no creen en Jesucristo. Todo aquel que no cree en Jesucristo está en ese pecado de incredulidad. Y Jesucristo ha mandado al Espíritu Santo a convencer a esas personas que no conocen de Jesucristo a que lo acepten. El Espíritu Santo ha venido a convencer a las personas de ese pecado de incredulidad. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, Jesucristo lo crucificaron, lo mataron, siendo justo, él no tuvo pecado. La justicia está en él. Dice que tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué justo? Porque pagó por nosotros, a pesar de él nunca haber tenido pecado. Versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Ya el príncipe de este mundo, como quiera llamarlo, el diablo, Satanás, ya ha sido juzgado. Continuamos. Dice, ¿con qué objeto es enviado el Espíritu Santo para redarguir? Dice, el Espíritu Santo no solo mediante la palabra, sino también por medio de la conciencia, nos redarguye. No solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, sino también en nuestras conciencias, Él nos redarguye. Este es un término legal usado en los tribunales para dar a entender que el juez da por conclusa la evidencia de los hechos alegados y probados. En el presente contexto, nos da a entender que el Espíritu Santo silenciará completamente a los adversarios de Cristo y del Evangelio. Todos aquellos que se oponen a Jesucristo y a su Evangelio. Dice, esto solo es aplicable al caso en que el mensaje de salvación es propuesto en forma clara. O sea, cuando te presentan a Jesucristo para que tú lo aceptes como su Señor y Salvador. Dice, esto solo es aplicable al caso en que el mensaje de salvación es propuesto en forma clara, completa y persuasiva. De ahí la tremenda responsabilidad de los pecadores, pues no pueden contentarse con una exposición superficial de lo que es el pecado, la fe, el arrepentimiento y la obra de la cruz. O sea, Jesucristo vino para darnos perdón de pecados, para darnos salvación y para que tengamos una vida eterna con Él. Dice así, continuamos. Dice que de ahí la tremenda responsabilidad de los pecadores, pues no pueden contentarse con la exposición superficial de lo que es el pecado, la fe, el arrepentimiento y la obra de la cruz. La tarea de persuadir los corazones de los oyentes es competencia exclusiva del Espíritu Santo. Yo te puedo predicar el Evangelio. Muchas personas te pueden predicar el Evangelio, pero el que te va a convencer de pecado, el que te va a redarguir en tu conciencia, se llama el Espíritu Santo.
Los hombres pueden presentar el caso y la causa, pero solo el Señor puede abrir el corazón. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 16, versículo 14. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, por medio del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama Consolador. Eso lo vemos en el versículo 7 que acabo de leerles. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Pero en el versículo 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que es la parte que les estoy dando a entender. Le vemos redarguyendo. Podría pensarse que ambas cosas son incompatibles, como si el Espíritu se limitara a aplicar un dulce consuelo, pero este es el método que el Espíritu usa. Al principio convence, después consuela, pero primero tiene que abrir la herida para aplicar después la medicina. ¿Quiénes son los que deben ser redarguidos y convictos por obra del Espíritu Santo? El mundo. El mundo, es decir, las personas que no conocen a Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo en sus vidas como Señor y Salvador personal. A eso está dirigido. Los seguidores del sistema de los que el Señor habla a lo largo de estos capítulos, como capítulo 14, 15, 16 y 17 de San Juan, usted lo puede leer ahí en su casa, porque no tengo el tiempo ahora para leerlo, pues son extensos. Dice: el Espíritu Santo va a presentar ante el mundo las más evidentes pruebas del Evangelio. Con ella proveerá lo suficiente para silenciar las objeciones y prejuicios que el mundo abriga contra el mensaje del Evangelio. A muchas personas dejará convictas y sin excusa, a otras de todos los lugares, épocas, razas, etc., dejará convencidas y salvas. Es una función del Espíritu Santo. Vino a salvar a las personas. Jesucristo vino, dio su vida por nosotros. Y ahora el Espíritu Santo, cada vez que se predica de Jesucristo, Él respalda el Evangelio de Jesucristo para que las personas sean salvadas y tengan una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el Espíritu Santo va a presentar ante el mundo las más evidentes pruebas del Evangelio, lo que les acabo de decir. El Evangelio lo respalda para que las personas sean salvas. Aun cuando este mundo es perverso y yace bajo el poder del maligno, el Espíritu va a obrar eficazmente en él para salvación de almas, honor de Jesucristo y gloria de nuestro Padre Celestial. La convicción íntima de los pecadores es el mayor consuelo de los fieles ministros de Dios. Vamos avanzando, dice: ¿de qué va a convencer el Espíritu Santo al mundo? De pecado, de justicia y de juicio.
Eso lo vemos en el versículo 8b. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, lo cual se detalla en los 3 versículos siguientes. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu es enviado para convencer de pecado a los pecadores, valga la redundancia, no solo a decirles que están en pecado. En la convicción hay muchos más que una mera noticia, es mucho más que eso. Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a una persona. El Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado, que es la muerte. O sea, el que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal va a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Yo no quiero eso para mí. Por eso les estoy presentando hoy esta convicción del Espíritu Santo que viene a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y tenemos muchos versículos, porque el que no cree en Jesucristo tiene una condenación eterna. Lo vemos en Juan 3:17 al 21, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 17 al 21. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no quiero que la ira de Dios esté sobre mí, ni quiero que esté sobre ninguno de ustedes que están viendo este programa o escuchando el programa. Yo quiero que ustedes tengan una vida eterna con Jesucristo, pero para eso hoy he venido a presentarles a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y ahora más adelante voy a hacer una oración para que usted reciba a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en San Juan 5:24, repito, Evangelio de San Juan, versículo 5, capítulo 24. Vaya, tome su Biblia para que usted compruebe que lo que yo le estoy diciendo no son mis palabras, sino las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Juan 5:24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo. O sea, cuando Jesucristo dice de cierto os digo, es que es una afirmación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
O sea, de muerte espiritual a una vida eterna, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. También en Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. O sea, hoy Jesucristo te hace una invitación a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que está acá. Y te dice, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Analice eso. San Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí lo que se refiere a que, o sea, de la carne y de la sangre es que lo acepten a Él como Señor y Salvador personal. Dice, otra vez les digo, eso está en Juan 8:21, puede buscarlo ahí en su Biblia, Juan 8:21 dice, otra vez les digo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y Jesucristo hoy te hace una invitación para que tú y todos los que aceptemos a Jesucristo en nuestras vidas estemos con Él. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahí, para ir finalizando la primera parte del programa de hoy, en Juan 9:41 dice, Jesús les respondió, si fueres ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 11:25-26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te pregunto yo, ¿crees esto? Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Porque el Espíritu Santo, así como resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también nos va a resucitar a nosotros. Ahora vamos a pasar a una canción y dentro de un momento continuamos con la segunda parte del programa, la realidad del Espíritu Santo, parte 2. Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo.
Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante, peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Oh. Buenas tardes de nuevo. Continuamos con la segunda parte del programa de Ministerios a su alcance, hoy con el tema La realidad del Espíritu Santo, parte 2. Ahí lo puede ver usted en este momento en el cintillo de su pantalla. Este tema del Espíritu Santo es bastante complejo, muy complejo, y por eso he decidido hacerlo en 3 programas. La semana pasada hablamos sobre los nombres del Espíritu Santo, 10 nombres del Espíritu Santo. Hablamos también de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y una correlación con el Nuevo Testamento. Y esta es la parte más extensa. El próximo programa vamos a hablar cosas muy importantes del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es Dios, es una persona divina de la deidad. Él es Dios, pero Él también es una persona, y bíblicamente se lo voy a demostrar, porque el Espíritu Santo es una persona con conocimiento, con voluntad, tiene muchos atributos, tiene sentimientos, intercede por nosotros, nos habla, pero también es Dios, es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Y cada una de esas cualidades del Espíritu Santo, o de sus características, o de su personalidad, esto lo vamos a ver con citas bíblicas. Ahora voy a seguir con el comentario de Juan 16, capítulo 16, de los versículos del 7 al 15, en donde el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice en el Evangelio de Juan,
capítulo 12, versículos 47 y 48, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Oiga qué importante. Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna. El precio que Él pagó fue muy, muy alto, muy caro, por llamarlo de una manera, muy alto. No hay dinero que pueda pagar ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida, dando su sangre para darnos perdón de pecados, pero no solo perdón, darnos también sanidad, darnos libertad al que está cautivo, oprimido por el demonio. Dice que entonces vino a salvar al mundo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. La palabra de Dios lo juzgará. Las palabras de Jesucristo. Y usted puede ver el significado de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Ahí está. Usted puede ver. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. También tenemos en Juan 15, 22, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pero Jesucristo ha venido para perdonar tus pecados. Dice en 1 Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También tenemos en 1 Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, ¿y cómo podré tener esa vida? Se preguntará más de uno. ¿Cómo podré tener esa vida eterna? Es sencillo. Haciendo una oración de arrepentimiento y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, invitándolo a vivir en nuestra vida, entregándole nosotros nuestra vida a Él y seguir guardando su palabra. ¿Cuál es su palabra? Esto que les estoy leyendo, la palabra de Dios,
Tenemos que instruirnos en la palabra para darle ese seguimiento de sus mandamientos, de todo lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Cuando usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida y tu vida va a cambiar totalmente, radicalmente. Por eso el Espíritu convence especialmente del pecado de incredulidad, porque este pecado es el gran pecado reinante. Dice, y hay un mundo de personas que no creen en Jesucristo. Hay muchas personas que no conocen, han escuchado de Jesucristo, pero no lo han aceptado en sus vidas. Por eso el Espíritu Santo convence de ese pecado de incredulidad. Habla, y hay un mundo de personas que no creen en Jesucristo y que además han perdido la sensibilidad de conciencia con respecto a ese pecado. No hay transgresores tan perdidos como aquellos que cuando Dios nos habla por medio de su Hijo, desechan al que habla. Eso lo podemos ver en Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero en todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, en el Antiguo Testamento le habló por los profetas a las personas, pero en estos días, en este tiempo que estamos actualmente, nos está hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y en Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ahora voy a hacer una oración. Dice que el gran arrepentimiento, todo pecado tiende a arruinar al pecador, pero la incredulidad acarrea una ruina total y definitiva, porque es un pecado que va directamente contra el remedio que nos salva de dicha ruina. Y ese remedio se llama Jesucristo. Ahora voy a hacer una oración para que, si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida, hoy sea ese día y pases de una muerte espiritual a una vida eterna. Así que repita conmigo, porque dice que nuestra salvación está en nuestra boca. Dice en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Oiga, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Así que repita conmigo: Padre Santo, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que el Dios Padre te resucitó entre los muertos con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida y te pido que nunca te apartes de mí y escribas mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, ha pasado a ser una persona salva, una persona
en la cual Jesucristo ha venido a morar en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y tiene que empezar a estudiar la palabra, orar, congregarse y seguir bien agarradito de la mano de Dios. Ahora voy a hacer una oración. Si hay personas enfermas, hay personas que están pasando dificultades, están cautivos por drogas, por alcoholismo, por la situación que sea. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que cuando dos o más nos reunimos en tu nombre, tú estás presente y que si le pedimos cualquier cosa al Padre que está en los cielos, Él lo hará. Así que aquí estamos más de dos reunidos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús y de acuerdo a tu palabra, echo fuera toda enfermedad en los cuerpos de los creyentes, en los cuerpos de las personas que están viendo este programa, en el nombre de Jesús. Ahora, toda enfermedad le ordeno salir de esos cuerpos. Se deshacen tumores, cáncer, se mueren en este momento por la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, por el poder, porque es en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo respalda el nombre de Jesucristo con poder, así como Pedro y Juan le dijeron a ese paralítico que estaba sentado a la entrada del templo La Hermosa, le dijo, él esperaba que les diera dinero, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo momento, Pedro extendió, lo tomó por su mano derecha, y de un salto ese hombre fue sanado. Ese mismo poder hoy está vigente, porque el Espíritu Santo que les he estado hablando en estos programas es el mismo, es exactamente el mismo de ayer, el mismo de hoy. Así que reprendo toda persona que tiene problemas mentales. Ahora se va ese espíritu de demencia, espíritu de muerte sobre esas personas que están ahí en una cama de hospital desahuciados o en sus casas desahuciados. Espíritu de muerte, te vas en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo vino a dar vida. Jesucristo vino a dar vida, y la vino a dar vida en abundancia. Vida en abundancia. Así que ahora toda enfermedad se deshace. Problemas en las tiroides. El Espíritu Santo está sanando a personas de la tiroides, con problemas en la tiroides. Problemas de sordera. El Espíritu Santo está sanando en estos momentos problemas de sordera. En este mismo instante, eso que estás sintiendo, ese calor ahí en sus oídos, en su cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, porque el Señor Espíritu Santo está sanando. En el nombre de Jesucristo, muchas personas de diferentes enfermedades, en este mismo instante, Él te está tocando, y eso que estás sintiendo es el poder sanador del Espíritu Santo. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que se está tocando en este momento por la autoridad de la palabra. ¡Uy, santo! Siento una presencia del Espíritu Santo en este lugar muy fuerte, y está llegando ahí a tu casa, ahí donde estés, en esa cama de hospital, en ese lugar, ahí te está tocando el Espíritu Santo. Muchas gracias por estar en sintonía, conectados a este programa. Ha sido un gusto, un programa más de Ministerios a su alcance.
Nos puede ver en YouTube como Ministerios a su alcance CR. Así que de hoy en 8 voy a continuar con este tema de la realidad del Espíritu Santo. Sería la parte número 3. Que tengan muy buena semana y que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Muchas gracias. Nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor.